Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy venimos a la presentación de la educación creativa de Ángel Luis. ¿Me escucháis? ¿Ahora mejor? Vale. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas y bienvenidos y bienvenidas a quienes nos están viendo en streaming también hoy. Y gracias al consejero, al autor, por estar esta tarde aquí y hablar de educación. Vamos a hablar de un libro que yo cuando me lo he leído 3 libros, porque he leído tu biografía, luego un libro que podríamos decir de crecimiento personal y luego un libro de didáctica. O sea que, os vais a llevar 3 libros en uno hoy y vamos a hablar de 3 libros. Y para presentarte voy a tener que leer los méritos que tiene, los reconocimientos, porque son unos cuantos y de memoria no me los sé. Fuiste finalista mundial del Global Teacher Prize 2025, el Nobel de la Enseñanza, el segundo mejor profesor del mundo en los Moalen Prize 2026, Premio Nacional a Experiencias Educativas e Inspiradoras, Premio UNESCO OER Implementation Award 2021 y autor de la educación creativa. Y podría hablar muchísimo de ti, porque no sé quiénes os habéis leído el libro ya, pero el que se lee este libro podría estar hablando de Ángel Luis durante horas, porque conocemos ya quiénes son tu familia, quiénes son tus hijos, quiénes fueron tus compañeros de trabajo. Y luego, a quienes no conozcáis al consejero, el consejero te voy a presentar con 2 anécdotas. En una visita que fuimos a un centro, él se fue de visita por el centro y yo me quedé pues con los profesores que no podían acompañarte. Y me dijo una maestra, pues me he enterado de que el consejero es maestro. Y yo así como un poco como una abuela dije, bueno, maestro, pedagogo, fue director de su centro, fue delegado provincial de Cuenca, director general de inclusión y programas, viceconsejero y consejero ahora. No sé si me he saltado alguno, pero yo lo dije como quien se siente súper orgulloso de que alguien así, lleve la educación en Castilla-La Mancha. Y luego otra anécdota que va a hablar más de cómo eres como profesor, que cuando fuiste a dar un pregón al pueblo donde dabas clase, y claro, tú le diste clase a unos niños que no llegaban al metro de altura. Cuando los volviste a ver, pues tenían tu altura o casi. Y me mantearon. Exacto, y te mantearon. Y yo creo que eso es muy significativo de lo que pensaban, porque cuando unos alumnos mantean a un profesor es un abrazo oculto, ¿verdad? Entonces yo creo que me encuentro hoy con 2 profesores de primera, ¿verdad? Bueno, para romper un poco el hielo y que también podáis saludar, los micrófonos ya funcionan, o sea que podéis intervenir e interrumpirme todo lo que queráis. Vale, ok. Hernán. Sí, Hernán, sí. Bueno, hoy lo bueno que vamos a tener en esta conversación es que vamos a tener 2 puntos de vista estupendos, sacando siempre temas del libro, porque el libro tiene temas para tener muchas charlas, ¿verdad? Pero nos vamos a centrar en algunos, yo creo que quizás los más interesantes, no porque sean más cercanos a la educación, sino porque es donde te veo a ti más implicado. Entonces, y bueno, fuiste finalista del Global Prize. Sí. Y no te voy a preguntar a ti la pregunta de cómo se es el mejor profesor del mundo, pero a ambos os preguntaría cómo se es un buen profesor. Bueno, ¿hizo yo? Sí, claro. Bueno, pues yo no soy amigo de las clasificaciones, ¿no? Ni de la palabra mejor ni peor. Pero bueno, yo creo que al final, justo el ejemplo que has puesto de Amador, nuestro consejero, es la perfección de lo que yo creo que es la educación y la docencia. O sea, ir a un lugar y que de repente pues, se acuerden de ti con el mejor recuerdo hasta el punto de matearte o quererte, ¿no? Yo si algo estoy aprendiendo directamente un poco de la vida, ¿no? Ahora que ya pasé los 40 hace unos años, es que muchas veces parece como que cerebralmente nos centramos en muchos objetivos, en ese mejor, en ese peor,
Pero la realidad es que lo que queda cuando miras atrás son las personas. O sea, yo tengo la suerte de haber estado trabajando para la educación de diferentes ángulos, no solo como docente, antes en la empresa privada. Y claro, ahora cuando miro atrás, por ejemplo, hace 10 años, ¿no? Hace 15 años, quedan las personas, ¿no? Entonces yo creo que realmente la docencia de hoy es una profesión la más humanizada que existe. Es como ser artista, ¿no? Que sacas un poco lo que tienes dentro, o sea, no te basas en resultados, sino que te basas más bien en expresar lo que tú puedes dar al mundo de forma personal. Y luego esa conexión personal. Yo estoy seguro que todos los que están aquí presentes, si yo les pregunto por algún buen profesor que hayan tenido, a lo mejor se acuerdan de algo académico, pero va a ser accesorio, seguramente ese recuerdo, ¿no? El recuerdo va a ser esa persona, ¿no? Que de alguna forma enraizó y se conectó con ellos. Muy bien, bueno, muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Y muchísimas gracias a Jesús, no lo ha presentado nadie, Jesús Castro, además de ser profesor, ahora trabajar actualmente en el gabinete del consejero, también es escritor, o sea que sabe muy bien analizar críticamente la buena literatura. Y quiero agradecerle, bueno, pues que se haya prestado a ejercer de maestro de ceremonias en este acto que además ha sido súper sencillo. Ángel Luis, nos conocemos desde hace tiempo, hace casi más de un año, y el último encuentro que tuvimos, bueno, hablamos de muchísimas cosas, pero sí, entre ellas fue el valor que tenía este libro. Para nosotros, aterrizaré en tu pregunta, este formato es un formato que utilizamos quizá menos de lo que deberíamos y es para darle voz a miembros de la comunidad educativa, también del ámbito cultural o del deporte o de la investigación en la universidad, de una forma muy distendida, aunque me veáis con corbata, esto pretende ser distendido, y sobre todo trasladar mensajes. Hoy, por supuesto, el protagonista tiene que ser Ángel Luis, tiene que ser su libro, pero sobre todo la educación en mayúsculas, que es para lo que trabajamos todos los días y prácticamente nos une el motivo de poder estar hoy aquí. Yo quiero agradecerle a su familia la generosidad de habernos prestado por la tarde de hoy, pero sobre todo por la dedicación que Ángel Luis le pone a la educación, que seguramente le robe tiempo a su familia, a sus amigos, etcétera. También no me quiero olvidar de sus pueblos, porque ya tienes varios, donde actualmente vive, pero también aquel que marca mucho, Torrijos, veo por aquí también gente de Torrijos, compañeros del propio instituto que habéis venido a ver a Ángel Luis y a esta presentación. Coincido totalmente con Ángel Luis y creo que en su libro habla con modestia de cómo ha llegado a ser reconocido finalista a este reconocimiento de carácter mundial, internacional, y coincido con él en que no hay un patrón específico. En los años 90, cuando nosotros éramos adolescentes, oíamos que la perfección en las modelos eran las medidas de 90-60-90. No me lo toméis esto como una machistada, pero es verdad que había ahí algo objetivo, un patronaje que definía si eras bueno o eras malo. En la docencia no hay una regla tan categórica que establezca cómo puede ser buen docente. Pero yo sí que he atisbado, con la generosidad que digo, con la que está escrita el libro, cómo alguien que aspire a ser un buen docente aquí va a encontrar muchas herramientas. Va a encontrar herramientas sobre todo vinculadas a esa necesidad de motivación que tenemos que tener por lo que hemos elegido ser. Creo que todo el mundo que está en el sistema educativo ejerciendo como docente ha accedido de una forma voluntaria, no impuesta, unos más vocacional, otros menos vocacional, unos vinculado a unas materias, a unas enseñanzas que pueden ser más cambiantes y que esa motivación cuesta más apagar, pero en todo caso tiene que ser la motivación tiene que estar ahí intrínseca para llegar a ser un buen docente. Y luego, sobre todo, tener claro todos y cada uno de los días de tu vida a qué te dedicas, que es a la educación de unos chicos o chicas, que no es lo mismo que la transmisión de conocimientos, porque para transmitir conocimientos existen también manuales, existen libros. Para ser un buen profesor tienes que conjugar
el dominio de la didáctica que no de la materia, y en eso coincidimos porque muchas veces lo dices aquí, y sobre todo el conocer cuáles son las necesidades, las barreras, los momentos emocionales que tiene tu alumnado. Con eso no serás el mejor profesor del mundo, pero te aproximarás a ser un buen docente, que es lo que hoy en día demanda el sistema educativo, las familias, pero sobre todo lo que espera el alumno y alumna cuando está dentro de su aula. Bueno, ¿cuál era tu idea cuando empezaste a escribir el libro? ¿Qué buscabas? Bueno, yo lo tuve bastante claro desde el primer momento, ¿no? Tenía miedo de que la editorial no le gustara, la verdad, porque mi idea sobre todo era pensar en pasajes de mi vida que de alguna forma me influencian en la persona que soy y especialmente la persona que soy en el aula. Como te decía antes, tengo la suerte de haber tocado como la educación desde diferentes ángulos y la docencia sin duda para mí es la más pura, con absoluta diferencia. Y de hecho en el libro lo digo varias veces, ¿no? Que es una profesión que te permite prácticamente hacer de todo, pero lo que no te permite directamente es mentir. O sea, yo creo que no hay forma más pura de lo que somos que enseñando a alguien. O sea, ahí tienes que ser tú mismo, del punto más humano posible. Entonces yo el libro tuve claro de que iban a ser pasajes vitales, pero por supuesto conectados con la docencia, pero no un libro estrictamente para docentes, sino más bien pues es un libro vital, ¿no? Donde la búsqueda constante te acaba haciendo encontrar el camino, aunque los objetivos no los tengas tan claros de dónde vas. Sí, no, yo iba a decir una cuestión, si me lo permites, Jesús. Sí, claro. En esta mezcla que hace de la parte autobiográfica y cómo llega a convertirse a profesor, se entienden muchas cosas del profesor que es ahora, de esas preocupaciones que tiene, que va más allá de lo que toca dar cada uno de los días, como hablamos los docentes. Hoy me toca dar esto. Bueno, pues se ha construido una forma de docencia, si me lo permites, creo que muy basada también en todas sus experiencias personales, en la vinculación que ha tenido con su familia. Incluso le han marcado pues eso, su abuelo, el pobrecito no ha podido venir, pero estoy convencido que nos está viendo también vía streaming y le mando un saludo, tú también, ¿verdad, Ángel Luis? Sí, sí. Cómo le ha marcado también, bueno, pues eso, el conocimiento de la vida tan dura que pueden tener ciertas personas, cómo él ha sabido reinventarse en esa definición y esa exigencia que algunas veces te dice la sociedad de tienes a tal edad que elegir esto y tienes que ir por tus notas por aquí y tienes que venir ahora a rendir en una empresa privada por acá y tomar decisiones muy difíciles que ya no solamente te afectan a lo personal, y estoy mirando ya también para aquel núcleo. Bueno, pues toda esa configuración finalmente hacen que haya dibujado hoy en día un docente valorado y reconocido para el siglo XXI. Sí, al final, de alguna manera es también dar gracias al camino de personas que llegan a lo que uno es, ¿no? Parece que, por desgracia, ¿no? Muy a menudo, no es exclusivo de esta década, ¿no? Se lleva haciendo bastante tiempo, que parece lo de los hombres hechos a sí mismos, o las mujeres hechas a sí mismas, ¿no? Yo creo que es una de las mayores mentiras que existen, ¿no? De hecho, en el libro hablo sobre ello, porque al final tú eres la gente que te apoya. O sea, yo, por ejemplo, en el colegio pues no tuve mis complicaciones, lo mismo en el instituto, tuve muchísimas dudas en la universidad, también dudas en la parte laboral, si hacia un lugar, hacia otro, y al final pues la familia, los amigos, los compañeros de trabajo que vas conociendo son los que al final te empujan a lugares que tú no sabías que podías llegar. Yo, por ejemplo, estudio informática porque me motivan a estudiar informática, ¿no? Tanto algún profesor, en casa también, pero por ejemplo en casa no teníamos ni siquiera ordenador en ese momento, pero hubo gente que vio que era el camino. Y lo mismo exactamente para ser docente. O sea, yo estaba muy vinculado a la educación, hacía intervenciones en clase, con diferentes proyectos que teníamos educativos, pero no tenía ese grupo para trabajar durante un año y me dijeron, Ángel, este tiene que ser tu paso y tu camino. Y tú lo dudas, pero cuando otras personas ven lo que tú no ves, creo que eso es lo más bonito que hay en la vida y lo que, por desgracia, a menudo escuchamos menos. Es que estar dentro de nosotros mismos no es a veces el mejor lugar para vernos, no por mucho que pensemos que sí. Antes metías en el mismo saco a profesores y artistas. Sí. Y el artista siempre se dice que crece con lo que ha vivido y lo interpreta. Y yo creo que en este libro de lo que hablas también es que tú incorporas todo lo que vives sí. a tu enseñanza. Y esto también me une a otra idea que también tenía, y es que siempre hablamos de que el centro educativo de la educación es el alumno. Sí. Sin embargo, o sea, que por supuesto lo es, sin alumnos no hay sistema educativo,
pero el profesor también necesita de ayuda y de apoyo. Entonces, una pregunta que os dirijo un poco a los dos, desde el punto de vista del profesorado, ¿tú qué ayuda pues has necesitado o has encontrado y te ha servido para la docencia? Y desde el punto de vista administrativo, ¿cómo ayudamos al docente desde el bienestar? No académicamente. Yo me refiero a que el docente, como nos cuentas tú muchas veces, llegue feliz al aula. Sí. Bueno, pues yo sobre todo, a mí me dio la vuelta la forma que tenía de pensar. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en educación, durante un tiempo en Madrid, pero luego rápido doy el salto a escuelas rurales, especialmente por la zona de Extremadura, y tengo como que ir visitando centro a centro. Entonces mi concepto de excelencia cambia radicalmente, ¿no? Porque yo pensaba que excelencia era, pues, por ejemplo, estar en una gran ciudad, en una oficina de alto standing, con un puesto de calidad. Pero claro, de repente ibas a localidades, bueno, tengo algunas muy grabadas en la cabeza, pequeñísimas, estamos hablando de pueblos, de la típica escuela rural donde los niños no tienen ni siquiera la misma edad en clase, ¿no? Sino que son total, como los crash, ¿no? Totalmente mezcladas, y veías una persona absolutamente realizada y una persona que se sentía absolutamente importante. Esas son las ayudas que yo de alguna forma he tenido, que me dieran ese mensaje para darme un poco la vuelta a mis prioridades vitales. Y luego ya, digamos, que más como la parte más activa, ya dentro del aula y como docente, pues igual, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que las redes de docentes son muy, muy necesarias para poder aprender, porque al final todos miramos hacia lo mismo, pero con un ángulo particular cada uno, ¿no? Entonces ahí siempre es, pues, muy, muy fundamental. Y luego, pues también, hombre, pues caer en lugares donde de alguna manera te arropen. Por ejemplo, mi director ha venido aquí cogiendo el coche para estar aquí y volverse otra vez a Puertollano, que no está a la vuelta de la esquina, Puertollano, precisamente. Bueno, pues eso me hace a mí sentir muy apoyado, y si mañana hay que lanzar un proyecto, pues con más confianza aún. Sí, coincido con Ángel Luis en que los caminos en solitario son difíciles. Es verdad que todo ser humano, y sobre todo en su desarrollo profesional, necesita momentos de soledad, de reflexión, de autogestión, pero si la educación tiene algo es ese componente social. Por lo tanto, creo que la mejor herramienta que podemos tener y que podemos facilitar desde la administración o desde la condición que juguemos cada uno dentro del sistema educativo es sentirse parte de un todo, que no te encuentres en solitario, iba a decir una palabra, batallando, y es muy injusta porque las batallas están en otros lugares, no están dentro de las aulas, pero como digo, el sentirse arropado y sobre todo enriquecerte de todas las experiencias. Nos une una parte, yo toda mi carrera profesional la he desarrollado en una zona rural, en un centro rural agrupado con la diversidad de niveles, con la complejidad que se tiene también de atender la individualidad de cada uno, teniendo diferentes niveles, con desconocimiento del idioma, en definitiva. Pero íbamos con la convicción, y cuando digo íbamos dos personas en el coche todos los días, desde donde vivíamos al pueblo, sabiendo que nuestra llegada era el acontecimiento del día. En estos pueblos nunca pasa nada nada más que llega el maestro o la maestra y nos cuenta, nos dice, nos narra, y va más allá del manual, va más allá de hoy nos toca la página 17, hemos acabado el tema 1 y preparaos que mañana hay un examen de este tema 1 para después comenzar el tema 2. No, hemos vivido la educación y siempre hemos tenido esa libertad de cátedra para poder innovar, para poder meter cuestiones que no están en los manuales. Y lo decía antes Juan Luis, y ha quedado, Ángel Luis, perdón, y ha quedado así como un poco diluido. Eso es lo que van a recordar nuestros alumnos. No van a recordar el tema 3 de matemáticas de cuarto de primaria. Van a recordar aquel día que te los llevaste a un extremo del pueblo a ver en la clase de matemáticas las figuras geométricas, cómo estaban dibujadas en la iglesia del pueblo. En definitiva, eso es reinventarse. Y esto es no solamente exigencia, creo, ya del propio sistema educativo, sino que entronca mucho con ese bienestar que buscamos. Hablabas antes del bienestar del profesorado. El profesorado tiene el bienestar cuando está cómodo, cuando está bien, cuando se le reconoce, etcétera, pero también cuando le es gratificante dirigirse a un grupo de alumnos. Y para dirigirte con todas las garantías de crecimiento y de aprendizaje, el alumnado también tiene que estar bien.
y hay que procurar ese bienestar. Es complicado, desde luego, y alguien estará pensando, sí, claro, desde ese sillón, tú bien lo estás diciendo, no, esto lo hemos hecho todos y creo que esto va a ser intrínseco a la educación. Podrá tener millones de revoluciones la educación a lo largo de toda su historia, normativas, tecnológicas, con más o menos recursos, pero en definitiva lo que siempre está permanente es esa relación profesor-alumno, alumno-profesor, que se enriquece mutuamente y que además bebe la una de la otra para generar ese clima, ese bienestar que decíais, para que la educación avance. Y hay un capítulo que impresiona mucho, que es cuando estás en primaria. Bueno, no sé, bueno, si tomamos el prólogo como capítulo 1, creo que este es el 2, ¿no? Me parece. Sí, el 2. Y bueno, cuando un niño que llega a ser profesor ha vivido ser invisible en el aula, quizás cuando el profesor, el adulto profesor, Sí. presta más atención, o cuando un niño ha tenido dificultades para aprender, pues cuando llegamos a profesores nos damos cuenta y quizás tenemos más paciencia. Entonces, cuando un alumno ha sentido lo que sentías tú en el libro, en el capítulo 2, bueno, pues nos habla un poco de cómo te sentiste cuando tus compañeros, bueno, pues no te trataban como deben de tratarse a los amigos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo influye eso en la labor docente? Porque tus ojos miran otras cosas, ¿verdad? Sí, absolutamente. Yo creo que lo bueno que tiene ser docente es que puede ser algo diferente cada día. Y incluso te diría que es algo que hasta rompe alguna ley física. Porque de alguna manera yo muchas veces dando clases recuerdo cosas que en mi cabeza están absolutamente desconectadas. Porque lo malo, no sé si a todo el mundo, pero a mí particularmente mi cabeza tiene un poder especial para sepultar lo malo, ¿no? Y lo bueno que tiene es que ahora, siendo profesor, siempre me vuelven muchísimas cosas así. Cuando veo algún alumno más solitario, cuando veo algún alumno que no encaja, cuando veo algún alumno que tiene alguna necesidad especial y que de alguna manera eso es un muro para otros compañeros y especialmente para sí mismo, yo directamente siento que soy yo, la verdad. Yo ahí me involucro mucho, ¿no? A veces incluso, pues, además, o mi mujer hablando me dice, no tienes que involucrarte tanto. Digo, pero es que no es cuestión de querer o no querer, ¿no? Es que son cosas que salen, ¿no? Y luego todo se mezcla además pues con el tema de haber sido padre, ¿no? Sobre todo ahora ya de 2, pero el primero pues fue como el shock, ¿no? Absoluto, ¿no? Yo soy de los que cree que eres una persona antes de ser padre y otra después. Y lo mezclas todo, ¿no? Porque tu hijo también está escolarizado y tú empiezas a pensar en cómo te gustaría que lo trataran, ¿no? Entonces al final la influencia creo que es absolutamente positiva desde un punto de vista personal, porque me hace estar con los ojos más abiertos, pero más allá de eso y desde un punto de vista egoísta, yo lo que hago básicamente es sanar yo. O sea, ahí me ayuda muchísimo a sanar. Puedo directamente entenderlo mucho mejor. He tenido que vivir en estos años, por supuesto, como prácticamente cualquier docente, pues algunas situaciones que no son las más agradables, ¿no? Y te diría que incluso en muchos casos hablo a veces con los alumnos que están un poco señalados en casos complicados, que a veces directamente en la parte de la víctima, porque es como más fácil, ¿no? Y porque quiero cambiar, ¿no? Quiero aportar, ¿no? Porque yo muchas veces ves que todo eso malo que había, que a mí lo tengo ahí como agarrado, pues al final era algo de no haber tenido bien claras las prioridades cuando eres niño. Y bueno, hay una diferencia a lo mejor hace pues 25 años, 30, Sí. el acoso era casi algo directo en el aula o el camino hacia casa. Hoy nos encontramos con las redes sociales, los móviles. Sí. Entonces ha cambiado todo bastante, ¿no, consejero? Sí, ha cambiado, pero los agentes siguen siendo los mismos. Aunque haya cambiado la fórmula, sigue habiendo una persona que es objeto o una víctima de determinadas actuaciones y gente que con intención quiere hacer daño, y luego unos observadores. Queda mucho por hacer en esto y esto compromete a toda la sociedad. No solamente es una cuestión que puede
evitar el sistema educativo, porque tenemos un tiempo limitado, tenemos 5 horas al día, tenemos 175 días lectivos y tenemos las herramientas que tenemos, que además lo tienes que conjugar con otras cuestiones. Yo, en referencia a ese capítulo 2, cuando Ángel Luis describía y generaba esa segunda piel que decías, ese escudo de protección, creo que es totalmente relevante el poner el foco en que estas situaciones siguen pasando, pero también cómo el sistema educativo ayuda a detectar, ayuda a identificar, ayuda a prevenir, que es la parte más importante, porque los protocolos establecidos para cuando se ha dado el caso, eso los tenemos 50.000 millones de veces repetidos en diferentes protocolos y en actualizaciones que pueda haber, pero la clave está en cómo podemos ayudar desde toda la sociedad, y estamos hablando de educación hoy, a prevenir todas estas cuestiones o a advertirlas y poner la tirita antes de que sea demasiado tarde, porque como bien decías en tu libro, tienes una, no sé si era un componente genético o una autosuficiencia para decir me reinvento, me hago crecer, etcétera, pero no todo el mundo tiene esas herramientas. Por lo tanto, creo que aquí sí que jugamos un papel determinante del sistema educativo, y hago una invitación a todos los docentes que me estén viendo, que más allá de lo que es qué esperamos de la administración, y lo digo como consejero, en la definición de los protocolos punitivos, en los protocolos sancionadores, en los protocolos correctores, cuando se dan estas situaciones, pongamos el acento, pongamos todas las herramientas, pongamos toda la formación continua necesaria para que crezcamos en esa parte, en la preventiva, que creo que es la parte más importante. Bueno, ¿querías decir algo? No, adelante. Tú interrúmpeme cuando quieras. No. El libro es tuyo. No, iba un poco en esa línea, ¿no? De lo importante de la prevención, y yo creo que ahí la clave está en la conversación, ¿no? Ahora vivimos en un mundo que, por desgracia, parece que como más enfrentamiento, más confrontación, pero a mí me cuesta cada vez más encontrarme a gente discutiendo de verdad. O sea, la gente, dos personas cuando se ponen a hablar no acaban discutiendo, acaban siempre encontrando un punto medio. Por mucha rabia que tengan dentro, al final la conversación apacigua, ¿no? Yo creo que una buena forma de prevención pues es eso, hablarlo todo, porque la verdad que activar los protocolos es necesario, es el camino cuando ocurren cosas, pero ahí no hay prevención, obviamente, ¿no? Bueno, lo siguiente es hablar un poco de metodología. Sí. Yo recuerdo al principio cuando empecé a dar clases, yo hacía cosas que mis compañeros me decían, uy, como senté en inspección, cosas así, y sin embargo, los alumnos, las familias, el equipo directivo estaban encantados, porque yo veía que nadie se quejaba y todos aprendían. Correcto. En el libro hablas de que también de ese tipo de profesorado que intenta, es solo un párrafo, pero a mí me recordó a mi experiencia. Entonces, yo sé que tú usas metodologías que a veces bordean, ¿no? No lo legal, sino bordean lo natural, a lo mejor en la enseñanza, que es maravilloso. Entonces, ¿cómo ves tú la actitud del profesorado ante la innovación? Bueno, a ver, es que esto es un poco lo que decía, el equilibrio artista versus científico, ¿no? Estamos demasiado acostumbrados, por desgracia, digo por desgracia, a buscar la perfección en nuestros actos y en nuestras profesiones, ¿no? Pero es que la profesión docente no puede ser perfecta. No existe la perfección en docencia. Desde el punto de vista de que, por ejemplo, una actividad que te funciona con un grupo, la llevas al año siguiente y no te funciona. Con un grupo exactamente igual, misma procedencia, mismas edades. E incluso tengo compañeros que dan al A y al B y les pasa. Una actividad incluso premiada, con el A, con el B, no funciona. Hasta se ríen en su cara, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? No debemos obcecarnos como buscando algo útil, 100% útil para el mundo, como puede hacer un científico. Un científico mezcla, por ejemplo, determinados compuestos para encontrar una vacuna, ¿no? Eso es lo que hace un científico, pero un profesor no. Un profesor, un docente, tiene que estar más cerca de lo que es la parte artística. Y la parte artística se basa en conexión, ¿no? Si el arte fuera igual que la ciencia, se podrían fabricar canciones, se podrían fabricar películas, pero tenemos muchas veces ejemplos de todo tipo que de repente juntas al mismo equipo de una película que triunfó para hacer la siguiente y la siguiente no funciona. Lo mismo con la música, lo mismo con cualquier tipo de arte. Pero yo creo que la docencia se parece mucho más a eso, por lo cual yo creo que en este tipo de situaciones no creo que ni siquiera sean riesgos, son conexiones. Tú tienes que conseguir
conectar. Tengo la suerte de tener muchos amigos músicos y me dicen, mira, es que a veces vamos a un pueblo, vamos a otro y no podemos hacer el mismo show, ¿no? Porque tenemos que ver cómo reacciona el público, cómo siente. Si vemos que de repente empieza a moverse un poco más por determinadas cosas que hacemos, pues las canciones van a subir un poco la guitarra porque vemos que aquí la guitarra funciona mejor en este público. Eso es, y yo creo que la docencia tiene muchísimo de eso, y eso de bordear, pues yo lo veo un poco, más que bordear, es una adaptación absoluta al objetivo a conseguir, que es que lo que tienes delante, de alguna manera, el show, esté funcionando, ¿no? ¿Cuál es la realidad desde el sistema, ¿no? A ver, la innovación, lo primero, siempre implica trabajo. La innovación trae consigo algo nuevo, algo novedoso al sistema, y estamos siempre en una zona de confort, pues en lo que dominamos, muchos más cómodos, y nos sentimos pues, que dominamos absolutamente todo. Creo que ahí se están rompiendo esas estaticidades, no sé si existe esta palabra, este movimiento, o sea, esta capacidad estática de estar, yo soy profesor de matemáticas, yo soy profesor de lengua, yo soy profesor de informática y de aquí no me muevo. Creo que eso se está rompiendo y estamos avanzando a modelos innovadores y mucha gente lo confunde. Yo ya soy innovador por el hecho de que he adquirido la última tecnología, he adquirido el último software, he hecho el último curso más puntero. Creo que la innovación va mucho más allá de eso. No es una cuantificación de cuántos nuevos elementos traes, de cuántos nuevos manuales has leído, sino de cuánto has sido capaz de transformar el día a día de tu aula con esa tradición que tenemos y que antes hacía referencia, quizá muy apoyada siempre en los manuales. Creo que la educación, aparte de esa parte de creatividad o que se asemeja mucho a la parte creativa, también tiene un punto de locura. Y no quiero decir con esto que hagamos locuras en el aula, pero tienes que aprender también de los errores, de experimentar nuevas cosas, de ver qué te funciona y qué no te funciona. Lo que te ha funcionado un año o le funciona a tu compañero, como decías, no te tiene por qué funcionar a ti. Se trata de eso, de que los chavales, los chicos hoy en día tienen muchísima información, mucho más allá de la que teníamos nosotros en los años 80 o 90 cuando estábamos en el colegio, que solo veíamos un único canal de televisión, un único canal, no había videoconsolas, no había ordenadores, no había plataformas, no había absolutamente nada, relaciones humanas, y hoy en día los chavales tienen información por todos los sitios. Quizá algunas veces hasta la menos atractiva y relevante es la que le podemos trasladar desde el sistema educativo. Creo que la innovación en el futuro va a venir por ahí, cómo ser capaces de captar la atención de nuestros chavales en un mundo en el que están bombardeados de todo tipo de inputs, de todo tipo de alertas, quizá incluso hasta más atractivas que las que le podamos hacer. Es el gran reto que tenemos para trabajar la innovación, pero por favor que se nos destierre de la cabeza que la innovación única y exclusivamente es tener más y más tecnología. Muy bien. Y otro de los temas importantes del libro es la inclusión. O sea, otro de los capítulos en los que yo creo que debiste sufrir también escribiéndolo, ¿no? Que es la ruta de colegio en colegio, buscando el colegio adecuado para Hernán. Sí, a ver, el libro es puramente vulnerabilidad, porque yo percibo con mis alumnos que mostrar tus vulnerabilidades es de las mejores formas para conectar. Eso choca mucho a veces con temas sociales, ¿no? Que están acostumbrados a consumir personas que parece que son indestructibles. Pero yo creo que no hay nadie indestructible, es todo una fachada. La parte de la inclusión y especialmente lo que sobre todo tuvimos que vivir pues mi mujer y yo, con nuestros hijos, pues sobre todo lo hago para el que viene detrás. O sea, siempre mi mujer y yo decimos mucho esa frase, que es la de más que por nosotros lo tenemos que hacer también por los que vengan detrás, ¿no? Y es una lástima porque son temas que ocurren muchísimo. De hecho, ahora están cada vez más, los números además lo refutan, que están cada vez creciendo más, el número de alumnos con necesidades especiales, el número de atenciones que tienen que recibir los chicos. Y eso si hablamos de números de necesidades especiales, pero si algo aprendemos como docentes es que no todo el mundo tiene un informe, por diversas razones, la familia y demás. Fue duro escribirlo, pero es bueno escribirlo, porque de alguna manera se deja escrito y lo que te decía, mucha gente que siente lo mismo, pues no se siente tan sola, ¿no? Porque nosotros sentimos esa soledad, ¿no? Esa soledad que viene de la incomprensión, ¿no? Del pensar que para ti algo que es justo, que incluso
a nivel, digamos, la legislación que vivimos es la justicia que tenemos, pero que luego cuando vas buscándolo, lo vas aplicándolo, pues no ocurre, ¿no? Porque parece mentira, por suerte estamos mejorando mucho como sociedad en algunos temas, en este también, pero sigue habiendo, por ejemplo, pues muchos padres obcecados con muchas calificaciones. Muchas personas, que no solo padres, que solo piensan que la calificación es el sinónimo de si un alumno está bien o está mal, y al final hay 5 que valen muchísimo más, ¿no? Y yo creo pues que lo más bonito que a veces tiene la vida es pensar que nunca vas a ser campeón, ¿no? Pero te encanta ser el equipo que tienes, ¿no? Y eso es un poco lo que yo siento en este tema. Bueno, ahí no vas a ser campeón según quien marque el ranking. Bueno. Hay gente que calificamos a campeones, a gente que no está en los rankings, que no abren las portadas de los periódicos ni abren telediarios. Yo me quedo con una frase que decías en tu libro, que decía: la diversidad no es un problema que corregir, sino una realidad que comprender y una oportunidad para hacer la educación más humana. Y algunas veces, y por favor que esto no se me entienda mal, cuando hablamos de inclusión educativa tratamos de poner o de demandar, en este caso yo sufro las peticiones de demanda, otros quieren llegar a corregir, quieren que las políticas de inclusión educativa lleguen a corregir la inclusión educativa. Y algunas veces quizá hace choque hasta con el planteamiento que se hace. No quiero recursos de inclusión educativa para que el alumno que está dentro del aula pueda ser atendido de forma individualizada en otro espacio y en otro momento. Correcto. Eso es un concepto totalmente antagónico a la inclusión educativa. Y esto no va solamente de recursos, del papel de la administración, va de todos. De todos. Evidentemente se tienen que poner y queda muchísimo camino por avanzar. Pero sobre todo tenemos que partir de esa premisa, que el objetivo no es corregir la desigualdad que tenemos dentro de nuestras aulas, la desigualdad en capacidades, las desigualdades emocionales, las desigualdades… No, tenemos que ver la oportunidad de trabajar una educación que responda a metas, pero sobre todo individualizadas, que la meta no te la marque ni la edad biológica, ni el curso en el que te has matriculado, ni el grupo al que te han asignado. La meta la tendremos que definir entre todos en base a ciertas capacidades, ciertas habilidades, evidentemente los potenciales, y por eso a mí siempre me gusta, más que hablar de esas barreras que se tienen, y creo que tú en tu libro lo has dejado varias veces visto con respecto a qué se espera me gusta más que hablar de esas barreras, qué podemos esperar de esta persona, hablar en positivo, hasta dónde puede llegar en un alumno, en un hijo, en un vecino, en lo que sea. En definitiva, creo que el concepto de la inclusión debe ser un concepto mucho más amplio, más generoso, no solamente de responsabilidad de la administración o de los padres a los que le ha tocado tener pues un hijo con ciertas barreras, sino que tiene que ser al final de toda la sociedad y que haga entender que la verdadera inclusión algunas veces simplemente pasa porque ese niño o esa niña sea mirado. Correcto. Sea mirado. Eso es. Y eso no necesita ni de recursos adicionales, ni de más presupuesto, ni de un decreto que lo establezca. Eso es hacer la educación más humana y la inclusión más humana. Totalmente. De hecho, mira, yo tengo alumnos que me encanta cuando arrancamos las reuniones, incluso alumnos con necesidades especiales grandes, que incluso han estado en su casa escolarizados hasta que luego han llegado al centro de FP. Y las primeras palabras que nos dicen los padres en las reuniones es: él está feliz, ¿no? Él está feliz. Y está feliz porque se siente parte, ¿no? Y luego ya todo lo demás, ¿no? Y eso, pues la verdad que es un poco la clave, ¿no? En línea justo con lo que ha dicho Amador. Y bueno, una última pregunta antes de pasar el micro al público es: ¿qué principios os marcasteis? Tú como consejero o viceconsejero, cuando empezaste como viceconsejero, tú como docente, y son inamovibles. O sea, bueno, 1 o 2. Sí. Vale, bueno, yo tengo 2, ¿no? Sobre todo, ¿no? El primero es que el grupo por encima del individuo, ¿no? Es algo que este año ha sido un poco diferente porque como estuve de permiso no pude arrancarlo igualmente, pero siempre trato de sentir que hay un grupo, ¿no? A veces incluso que sea como la unión de varios pequeños grupos, pero que todos sepan que pertenecen a algo, ¿no? Y luego, el segundo es la responsabilidad sobre el propio aprendizaje. Y ahí yo también tengo mi propia responsabilidad de conseguirla, ¿no? O sea,
Yo sé que durante muchas veces en mi vida no he estado suficientemente motivado sobre algunos aprendizajes que he tenido que enfrentarme. Y al final incluso hasta los tenía como manía. Por suerte, bueno, en el libro ahora comento algunos, ¿no? Con la oposición y demás, ¿no? Cuando tuve que volver a algunos temas que no me gustaban, que al final me enamoré de ellos. Directamente necesitaba como otro enfoque, otra forma de verlo. Y me doy cuenta que yo durante muchas épocas de mi vida que no he estado motivado, mis avances han sido nulos. Pero, por ejemplo, este libro, como estaba muy motivado en hacerlo, además también relajado, que es fundamental para emprender cualquier acto creativo, pues al final es que han sido, aunque bueno, el proceso ha sido largo, casi un año, pero la realidad es que han sido 3 meses. 3 meses muy a tope, ¿no? Entonces yo creo que es un poco la clave por mi parte, ¿no? El grupo por encima del individuo y luego, pues sobre todo, ¿no? Conseguir la responsabilidad sobre el propio aprendizaje. Si no te importa tu propio aprendizaje, da igual lo que yo te pueda decir y hay que conseguir encontrar ese clic, ¿no? Bueno, yo podría decir muchas palabras, pero todas vienen a lo mismo. La motivación, las ganas. No concibo las responsabilidades que he tenido a lo largo de todos estos años, lo has dicho bien en la presentación, delegado provincial, director general, viceconsejero, ahora consejero, pero que me da igual, desde que el momento en el que puse el primer pie en el aula, tienes que tener ganas. En el momento que pierdas las ganas, es momento de irse, de donde estés. Si yo pierdo las ganas de ser consejero, me tengo que marchar, porque sin ilusión, sin motivación, sin ganas de hacer las cosas por mejorarlas, creo que no podemos aportar absolutamente nada. Y esto me ha movido en toda mi vida. Se te olvida decir la presentación que fui 22 días alcalde. Entonces, cuando me presenté de alcalde también tuve esa motivación. O sea que, bueno, el destino al final me trajo hasta aquí. Pero que ha sido la máxima en mi vida, el hacer siempre las cosas con pasión. Porque de esa forma los errores creo que se perdonan mejor. Has puesto la mejor de las voluntades, no han salido bien las cosas, no se te ve la mala intención de querer hacer las cosas mal a propósito, sino que ha salido mal, y si salen bien las disfrutas mucho más. Y esa llama de las ganas, de la ilusión, siempre se tiene que mantener viva, aunque haya dificultades, aunque haya momentos en los que vengan mal dadas, aunque tengas un bache personal que te plantee decir, quiero abandonar esto e irme para otro sitio, desde la docencia, desde donde estemos. Creo que tenemos que mantener viva esas llamas. Creo que en los 33.663 docentes que tenemos en Castilla-La Mancha, esas llamas están totalmente vivas y tenemos la ilusión, y por eso estamos aún dentro de las aulas. Y no es tarde para que se enciendan vocaciones. En tu caso, Exacto. Ángel Luis, en el gremio podemos decir que tu vocación fue tardía. Correcto, sí, sí. Fue tardía. A todos nos ha marcado siempre, pues quizá un maestro, una maestra, desde nuestra etapa infantil, creo que a ti también, unas veces para bien, otras para mal. Y algunas veces ese fijarte en tu profe de la educación infantil o de la primaria te puede llevar a la vocación, otras veces no. Otras veces es que tú has descubierto que tienes mucho que aportar después de haber probado otras cosas. Al final confluye en todo lo mismo. Cuando se despiertan las ganas, se mantienen vivas las ganas, creo que los principios siguen fuertes y la responsabilidad del trabajo se lleva mucho mejor. Bueno, si tenéis alguna pregunta. Nada. Me da vergüenza. Hablemos solo nosotros. Sí, sí. ¿Tú también, Hernán? Pero a mí antes una cosa que me gustaría subir a un ser querido al escenario conmigo. Es esta cosa. Esta cosita. Hola Ángel. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarte, estabais hablando ahora mismo de un poco estos dogmas que tenéis como docentes, a los que os aferráis y a los que no estáis dispuestos a renunciar año tras año, porque creéis que forma parte de vuestra esencia como profesores. Quería preguntarte si había, cuando tú empezaste en la docencia, ¿había algo que tú creías que iba a ser un dogma para ti y que de repente cuando te viste como profesor te diste de bruces contra la realidad y dijiste, no, esto no, se me ha destrozado el esquema completamente y yo tengo que darle la vuelta? Sí, pues bueno, a ver, hay como comportamientos que no te esperas, ¿no? Sobre todo cuando entras en un grupo de clase, ¿no? Yo daba por hecho que iba a ser mucho más exigente. O sea, no me refiero en cuanto a calificaciones ni nada parecido, sino incluso en el propio tono, ¿no? De alguna manera ser como más jerárquico, ¿no? Como que la responsabilidad
para que te respeten de alguna manera tienes que hacerte respetar, ¿no? Ese tipo de frases que a veces se utilizan mucho. Pero al final descubrí muy rápidamente que eso es muy peligroso como docentes también, porque se puede convertir muy rápidamente en una lucha de egos, ¿no? Y de hecho a veces lo veo, lo conozco, me llega por otros compañeros, ¿no? Incluso con determinados a veces alumnos que dices, jo, ¿cómo puede chocar tanto con este profe, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma lo que me di cuenta es que no hay que ofrecer excelencia ni jerarquía, ¿no? Sino que lo tienes que ofrecer es tú mismo, ¿no? Y cuanto más humana, cuanto más personal era lo que ofrecías, mayor conexión hay, ¿no? O sea, nosotros, las personas, creemos en alguien, respetamos a alguien en gran parte por la medida en la que esa persona nos comprende a nosotros, no por el nivel que pueda tener y demás, ¿no? Por ejemplo, tengo la suerte de conocer a Amador y la mayor conexión que tenemos es sobre todo los temas de conversación que tenemos, las ideas en común, las que aprendemos el uno del otro a veces teniendo conversaciones, por encima de que pueda tener un puesto o tener otro, ¿no? Que era algo que a veces tenemos como sociedad muy interiorizado, ¿no? Y yo creo que eso en la jerarquía docente-profesor es que incluso la palabra jerarquía es que me suena hasta mal, ¿no? Yo pensaba que iba a haber mucha más jerarquía y al final pues es que no es tan necesaria porque si algo te llena de esta profesión es que a tus alumnos les vaya bien. O sea, esa demonización del profe de a ver si eres capaz de llegar a mi nivel y demás, yo creo que es algo caduco y que incluso en su momento solo respondía a muy pocas personas, pero que eran muy sonadas, ¿no? En las facultades o en los institutos. Entonces, al final, todos estamos por lo mismo. O sea, yo quiero que ellos aprueben. Yo disfruto cuando ellos consiguen llegar a los niveles que me marca el currículum y que yo tengo que asegurar que ellos tienen. De hecho, lo que más me duele es cuando algunos no lo consiguen. Y dices, bueno, pero el año que viene lo volvemos a intentar y aquí vamos a estar en el centro para ayudarte, ¿no? Bueno, sí. Bueno, pues a mí... Pues mira, mi pregunta es que mira, la educación es como la vida. ¿Y por qué se titula la educación creativa cuando la educación simplemente es una forma de ser algo creativo? ¿Es que tú lo haces como una forma más creativa para entender a tus alumnos o es que tú la consideras creativa? Sí, sí. Bueno, yo creo que la educación es creativa. Es un acto creativo total. Mira, justo antes de bajar aquí abajo, estaba Amador hablando por teléfono y me decían, no, le hemos perdido porque le gusta hablar por teléfono. Hablar por teléfono andando. Claro, y eso se hacía ya históricamente, ¿no? Antiguamente, en la antigua Grecia, los romanos también, ¿no? Lo hacían, ¿no? Como ese movimiento de acción y de creación. Y yo creo que la profesión docente es una profesión absolutamente creativa. O sea, es que tienes que reinventarte completamente. Eso que se dice, ya tengo preparadas las clases porque llevo dándolas 5 o 6 años, es una falacia enorme, ¿no? Porque la realidad es que al final tienes que buscar esos enganches. Pues obviamente te puedes basar en algunas cosas que ya hayas trabajado en el pasado, pero tienes que conseguir esa conexión. Y eso es un acto de creación puro. O sea, es de invención, de creación. Y para crear, pues bueno, tienes que tener ese estado y esa conexión. Yo creo claramente que la educación es un arte. Directamente le pongo al nivel de un arte. Y de la misma forma pienso que el docente es un artista creando cada día un tejido que es lo más bonito que hay, que es el de la propia enseñanza. Bueno, ahora sí que ya os hago la última pregunta para cerrar, y es la misma también para los dos. ¿Qué aconsejaríais a alguien que empieza ahora a ser docente? Bueno, yo le puedo decir algo que pienso, de hecho casi cada día, que esta es la mejor profesión del mundo. Y hay pocas cosas que tenga más dudas. Es que no lo digo por lo bien que queda genial, sino es porque algo que veo totalmente nítido en mi cabeza. Y si empieza ahora, sobre todo pues saber que va a tener un lugar para ser el mismo y para hacer lo que él quiere hacer. Y sobre todo yo también le diría que sí se puede cambiar el mundo siendo docente. A veces nos frustramos mucho porque queremos cambiar el mundo y no podemos, ¿no? Vemos alguna noticia, nos frustra, ¿no? Pero es que siendo docente lo puedes hacer. Puedes tener directamente esa influencia que se construye directamente desde abajo. Amador, por ejemplo, ha sido profesor y ahora es consejero. Y su forma de ver el mundo cuando habla, a mí me encanta una de las cosas que hace, porque aunque de alguna manera tenga que legislar, ¿no? Que es una cosa que va como de arriba a abajo, no deja siempre de pensar en el de abajo arriba. No, porque sabe que el verdadero impacto educativo es de abajo arriba. Yo puedo sacar una ley, puedo sacar un plan, puedo sacar un proyecto, puedo sacar un programa de innovación alucinante y lo dejo aquí para que todo el mundo lo coja y vamos a vertebrar, ¿no? Como que vaya llegando. Eso no funciona. O sea, la realidad es que muchas veces
ese docente ya tenía esa idea en la cabeza, la coge, la articula, cree más en ella de lo que él podía hacer simplemente por lo que podía hacer en su clase, gracias a esas palancas que a veces da la propia administración, y llegar hacia arriba. O sea, yo creo que educar sigue siendo pues una de las pocas revoluciones que le quedan a este sistema. Bueno, yo a las personas que estén ahora pensando en que quieren ser docentes, les diría, y no es mío, ser docente hoy es un acto de valentía. Lo dice Ángel Luis en su libro, pero también de creatividad, de escucha y de aprendizaje constante. Hoy una persona que quiera ser docente creo que no se equivocaría porque va a tener la profesión más bonita del mundo, ya no solamente en el hecho de transmitir los conocimientos, sino de acompañar a las personas durante quizá la parte más trascendental de su vida, que es donde se forjan las personalidades, donde tienes el sentimiento de pertenencia a comunidad, donde se detectan también muchas cuestiones que bien proyectadas te pueden hacer llegar con éxitos a la vida adulta, o si las tienes y no te acompañan, que se puedan corregir, se puedan trabajar, se puedan acompañar y se puedan actuar para que llegues a tener una vida adulta plena. Creo que tenemos la profesión más maravillosa del mundo. Yo ahora mismo recuerdo mi primer año como maestro de educación infantil, con 16 alumnos en el aula, de 3, de 4 y de 5 años, entre ellas 3 parejas de gemelas, que era incapaz de identificar quiénes era cada una de ellas, y ver en el mes de marzo cómo los alumnos de 4 añitos, no los de 5, los de 4 añitos, rompen a leer de forma autónoma, rompen a escribir. Cuando decimos romper es que comienzan en ese momento. O sea, creo que es de las cuestiones más bonitas que te ha pasado. O cuando un niño viene y te comparte algún problema personal que ha tenido, o la preocupación que tiene por el inminente fallecimiento de su abuelo, o por el nacimiento de un nuevo hermanito, y sentirte parte de todas esas vidas que van más allá de, como decía anteriormente, de lo que yo como consejero pueda legislar, o de los manuales en los libros de texto que vayamos a encontrar, ser partícipe de todas esas vivencias creo que no tiene precio. Y para disfrutarlas plenamente, aplicarle esa creatividad que decía Ángel Luis, que tiene que venir intrínseca, como decía anteriormente, bueno, pues esa chispita de locura que puede tener también a la hora de crear. Es que tenemos un lienzo en blanco todos y cada uno de los días para poder dibujar sobre ese lienzo la realidad que nosotros queramos. Así que creo que les animaría, les diría también lo duro que es el camino hasta llegar a serlo, pero evidentemente que no se equivocarían. Pues muchas gracias a todos, gracias Ángel Luis, porque yo al menos con el libro he aprendido muchísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, consejero, por promover actos como este. Y bueno, Seguro que hay, ahora que hay libros. Yo solamente darte las gracias una vez más, Ángel Luis, animaros a todos y cada uno de vosotros a la lectura del libro. Además es una lectura que invita a subrayar, a tomar notas, a quedarte con reflexiones muy importantes. Creo que se podría convertir en una lectura obligatoria para todos los docentes, os lo digo sinceramente, para que creo que todos tenemos una historia que contar muy parecida a esta, cada uno tendrá la suya, pero es una muy buena forma de estructurar el por qué el docente de hoy es así en base a una historia. Tu historia personal y familiar es apasionante, engancha y sobre todo, como buen docente, bueno, para que nos siga y tenga esa condición, está plagado de actividades, de situaciones de aprendizaje, de criterios de evaluación, de estrategias metodológicas, porque en cada uno de los capítulos, como buen docente, también lo he estructurado así. Así que yo, por mi parte, nada, agradecerte eso y sobre todo animaros a que compréis el libro La educación creativa. Y bueno, yo muchas gracias dar gracias a todos por venir, a Amador y a la consejería por abrirme las puertas. Si me dicen a mí hace año y medio que voy a escribir un libro y que voy a estar aquí presentándolo, pues no me lo creo. A ti, Jesús, porque el primer día ha sido maravilloso, la conexión, habernos conocido. Solo por habernos conocido merece la pena todo esto. Y bueno, en particular, pues a mi familia, que siempre está desde lejos, los que están en el streaming, algunos desde el hospital también, desde casa.
Y bueno, y también, por supuesto, gracias a la librería de las hermanas Sánchez Menor, ¿no? Que han venido hasta aquí. Bueno, y si queréis libros, yo voy a quedarme aquí un rato firmando a quien se quiera sumar a esta aventura. Y nada, estoy muy abrumado y no me salen muchas más palabras. Así que nada, muchísimas gracias. Muy bien.